Narcisismo, por Joseph Burgo. Estrategias para identificar y convivir con narcisistas en una era en que el egoísmo es la norma. Introducción. Desde hace unos años, el uso desmedido de la palabra narcisismo le ha ido restando gran parte de su peso y relevancia. En nuestra cultura actual, obsesionada con las selfies y anclada en los medios sociales, el narcisismo es ahora prácticamente sinónimo de vanidad. Tildar a alguien de narcisista se ha vuelto el diagnóstico amateur del día, favorito de críticos y comentaristas que, entusiasmado, lo usan para referirse a cualquier celebridad envuelta en un escándalo o persona política sorprendida en un acto reprensible. La gran mayoría lo usa a modo de insulto o despectivamente, y se sirve de este término para bajar de las nubes a quienes parecen darse demasiada importancia. Lo atribuimos a hombres y mujeres de cualquier rango social, desde actores famosos que se comportan de manera escandalosa en público, hasta amigos que constantemente suben a Instagram fotos halagadoras de ellos mismos. Hoy en día, pareciera que casi todo el mundo es narcisista. Cuando una etiqueta sirve para calificar a personas tan diversas, su significado se torna difuso y su uso demasiado general. Referirse a alguien como narcisista se ha vuelto tan trillado, tan común, que hemos perdido la noción de lo que realmente significa. Este libro se propone rescatar el narcisismo de la trivialidad en la que ha caído y sacar a la luz su compleja naturaleza. El narcisismo se manifiesta en una escala amplia de posibles expresiones, desde una saludable autoestima, por un lado, hasta un narcisismo patológico en el otro extremo. En el primer capítulo, procuraremos examinar cuáles son los rasgos propios del trastorno narcisista de la personalidad conforme lo define la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, APA, un diagnóstico clínico que corresponde a tan solo 1% de la población humana. Pero el libro estará enfocado en su mayor parte al estudio de aquellos a los que llamo narcisistas extremos. Estos representan un asombroso 5% de la población. Los narcisistas extremos no cumplen con todas las características como para ser diagnosticados con el trastorno narcisista de la personalidad, pero también difieren concluyentemente de los narcisistas ordinarios que se tienen en una muy alta autoestima. Los narcisistas extremos no solo son vanidosos y fastidiosos, también son peligrosos. Explicación psicológica versus diagnóstico. Este no es un libro sobre diagnóstico. Veo poco interés en establecer diagnósticos formales si al hacerlo rebajamos una individualidad compleja a un estereotipo. Esto de ninguna manera nos aporta un conocimiento útil acerca de por qué los narcisistas extremos actúan de este modo, o acerca del sufrimiento psíquico que subyace en su propio comportamiento profundamente destructivo y a menudo intencionalmente hiriente. En las páginas que vienen a continuación, aprenderás a identificar a los narcisistas extremos entre tus amistades, parientes y compañeros de trabajo, e irás entendiendo cuáles son las razones que dictan su comportamiento. Conforme vayas avanzando en la lectura de este libro, también aprenderás algunas formas prácticas de lidiar con el narcisista que todos conocemos. Una vez que hayas sido capaz de identificar comportamientos narcisistas en otros y el modo en que estos afectan tu propia psique, sabrás cómo evitar dar cabida a sus manifestaciones más nocivas. Puedes desarrollar modos eficaces de responder a los narcisistas extremos en tu vida sin tener que herir su frágil concepto de sí mismos o sin reaccionar en modos que tan solo conseguirán provocarlos aún más. Espero que también aprendas algo sobre ti mismo en el proceso, es decir, cómo tus mecanismos de defensa hacen de ti un narcisista ocasional. Aprenderás
a reconocer y a refrenar las tendencias narcisistas que todos desplegamos de vez en cuando, en particular aquellas que afectan nuestra vida personal y causan conflictos en nuestras relaciones. El narcisista que desconocemos. A lo largo de este libro, analizaré ejemplos de la vida real de personas que ejemplifican los rasgos del narcisista extremo, algunas de las cuales son conocidas personalidades. Siempre que escribo acerca de un deportista o político famoso, apoyándome en el relato de sus vidas como una forma de esclarecer la psicología del narcisismo, uno o dos lectores inconformes usualmente preguntarán: ¿cómo pretendo diagnosticar a una persona con la que nunca me he entrevistado? Tengo una respuesta sencilla para esta pregunta. No pretendo diagnosticar a nadie, y mucho menos a un desconocido. Nunca me han interesado mucho los diagnósticos formales. Sin embargo, aunque nunca pretenderé diagnosticar a alguien que no conozco, sí reconozco el narcisismo cuando lo veo, incluso desde lejos. He estado reflexionando, leyendo y escribiendo sobre el narcisismo a lo largo de una extensa carrera profesional, mientras llevaba a cabo mi propio análisis e incluso, después de terminado, tuve que esforzarme durante muchos años para lograr asumir mi propio narcisismo y aceptar lo que subyace en él. Gracias a los pacientes que han puesto su confianza en mis manos, he tenido la oportunidad de explorar un sinnúmero de expresiones narcisistas y he llegado a entender el modo en el que éstas funcionan como defensa contra el sufrimiento, incluso cuando el sufrimiento con frecuencia permanece invisible. Lograr empatía con el sufrimiento de mis pacientes es pieza clave en el trabajo que llevo a cabo, pero también es la única manera en que puedo entender por completo lo que dicta sus comportamientos narcisistas. En las siguientes páginas describiré a algunos de aquellos pacientes y las enseñanzas que de ellos he obtenido. Evidentemente, algunos rasgos personales y detalles de sus vidas han sido modificados para proteger sus identidades. Aún sin haber estado nunca con ninguna de las figuras públicas de las que trato, he procurado empatizar con ellas del mismo modo, buscando acceder a su dolor a través de una detallada lectura de los trabajos biográficos prominentes como lo son Walter Isaacson y J. Randy Taraborrelli. Mientras tanto, he dedicado largas horas a intentar comprender a los famosos cuyo comportamiento puede resultar sumamente ofensivo. Para cada uno de ellos he logrado identificar por lo menos un instante de sus vidas en el que el sufrimiento ha sido obvio para mí. Mientras me esforzaba por describir su comportamiento usualmente cruel, a saber, el rencor con el que tratan a la gente cercana a ellos y el sufrimiento que intencionalmente infligen, he procurado siempre tener presente aquel instante. Los narcisistas carecen tristemente de empatía. Si nos limitamos a juzgarlos superponiéndole desdén y burla a su comportamiento ofensivo, tan solo habremos respondido con la misma moneda. Te invito a que me acompañes en mi esfuerzo por sentir empatía en vez de juzgar, ya sea que lo demuestren o que ellos mismos estén conscientes de ello. Los narcisistas extremos están siempre huyendo del sufrimiento. Procura recordar este dato conforme vayas adentrándote en tu lectura. De algún modo, probablemente te resulte más sencillo empatizar con celebridades narcisistas, ya que son desconocidos que observas desde una distancia prudente y no estás obligado a interactuar con ellos. No tienes que soportar su agresividad y menosprecio o sentir miedo a posibles represalias por sus desaires involuntarios. Los narcisistas extremos que todos conocemos personalmente suponen un reto mucho mayor, puesto que por más que te esfuerces en protegerte a ti mismo
o en preservar su orgullo, puedes convertirte en cualquier momento en el blanco de su agresividad. Algunos narcisistas simplemente están ensimismados y son inadaptados sociales, pero otros son peligrosos. No solo ocasionan estragos en tu vida personal, profesional y económica, sino que muchas veces también acometen contra tu autoestima. Entre más influencia tengan en tu vida, más grande resultará su capacidad para determinar el modo en el que te relacionas contigo mismo. Cuando el narcisista extremo que todos conocemos se comporta como si fueras estúpido, inferior y despreciable, seguramente te sientas herido e indignado, y te parecerá una tarea sobrehumana empatizar con alguien que te está atacando. Un entendimiento razonado quizás sea lo único que puedas conseguir, pero eso es precisamente lo que necesitas para salir adelante en vez de preparar un contraataque con el que considerarás protegerte y dar rienda suelta a tu ira. Como lo iré demostrando, lidiar exitosamente con un narcisista extremo depende en gran parte de tu control sobre tus propias reacciones ante su comportamiento, tus propias respuestas defensivas ante sus ataques contra tu autoestima. Un tema central en este libro consiste en entender que lidiar eficazmente con el narcisista que todos conocemos a menudo significa asumir tu propio narcisismo. Al escribir este libro, procuré no incurrir en la teoría y en la jerga técnica, esforzándome por el contrario por recurrir al lenguaje simple de las emociones, apelando al modo en que tú y yo hablamos de nuestros sentimientos entre amigos. Hago mención de algunos de los muchos teóricos importantes que han escrito sobre narcisismo y cuyo pensamiento ha influenciado el mío, pero aquellos lectores interesados en saber más acerca de aquellas teorías hallarán una lista de obras selectas al final del libro. Para un estudio general de las teorías más importantes en torno al narcisismo y la manera en que éstas se relacionan entre sí, recomiendo en especial el excelente libro que Andrew Morrison dedica a este tema. Sin embargo, no me parece necesario que domines las complejidades de la teoría psicoanalítica para lograr entender el narcisismo. En el fondo, los narcisistas extremos temen resultar ser unos impostores, que se descubra que en realidad son poca cosa, feos, defectuosos, desprovistos de valor alguno. Continuamente luchan por proyectar una imagen de ganadores porque temen resultar ser perdedores en realidad. El vínculo inherente entre el ganador que busca ser y el perdedor al que desprecia conforma la naturaleza misma del narcisista extremo. Y esto es algo que, en mi opinión, todos somos capaces de entender.